Gente, y si yo les contara que el emulador Ryujin ya está empezando a correr el Mario Kart World y que ya no solo tenemos un proyecto de emulador de Nintendo Switch 2, sino que ahora hay 3. Y uno de ellos hasta te deja descargarlo para probarlo. Pues vengo a contarte que esto es serio y es verdad y qué cosas son mentiras, pues están buscando meterte virus. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que por acá les dejo el video filtrado, donde se abre una supuesta versión de Ryujin que todavía no ha salido, en la que no solo reconoce el Mario Kart World, sino que encima lo puede abrir, todavía con evidentes errores, pero lo abre unos segundos hasta que crashea y se cierra. Pero eso no es todo. Existe este video que está en oculto, donde se prueba el Donkey Kong Bonanza. Lo tienen oculto por evidentes razones. Y lo mismo con el Ryujin y una supuesta versión nueva. Puede leer el juego Donkey Kong Bonanza, e incluso se pone a abrirlo, y como ven le carga más o menos, hay con un par de boots y las texturas no cargan bien, ni va a buenos FPS. Y como claramente ustedes están pensando, obviamente esto es falso, gente. De hecho, si ustedes le quedaban duda, en el propio video se puede ver por unos segunditos, deja ver la consola de comandos de Ryujin y se ve que lo que está abriendo es el juego de Splatoon 2. No creo que necesitaran pruebas, pero ahí las tiene. Y es que obviamente el Donkey Kong no ha salido siquiera. Ahora, lo que sí es cierto es que existen 3 proyectos de emulación de Nintendo Switch. De hecho, incluso podemos descargar la primera versión de uno que está para Windows, para Mac y para Linux. Pero antes de que te pongas a descargar, vamos a hablar de estos 3 proyectos. Y sabes lo que sí es real, que puedes ahorrar muchísimo dinero con Eneba, donde puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además, también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batallas, tus suscripciones o tus juegos con Eneba. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Sigamos. Y es que ya en el directo pasado analizamos los 2 primeros proyectos de emulación de Switch 2 y les dije lo siguiente. Ya en un directo les había mostrado el emulador Oboromi, que fue el primer proyecto de emulación de la Switch 2. Pues ya tenemos el Pong. Qué nombre de mierda. Este tiene una frase: pienso en que me van a dar una paliza cuando veo a ese nombre. Cliente satisfecho. Pong es un emulador en etapa inicial para Nintendo Switch 2. Tiene servidor de Discord, dirigido a Windows, Linux y Mac. Compatibilidad futura con Android y Mac OS con ARM. El enfoque inicial se centra en la implementación de la CPU, aprovechando sus similitudes arquitectónicas con la Nintendo Switch original. En etapas posteriores se abandonó la diferencia de hardware entre las 2 generaciones de consola. Y dice que este emulador se basa en el código de Yuzu. La frase "no esperes milagros" está tomada del proyecto de Oboromi, el primer emulador que vimos aquí. Un emulador de Switch 2 escrito en ruso, que acá lo único que sabíamos es que el emulador estaba escrito en lenguaje ruso. Está escrito en lenguaje C++. Tiene primer lanzamiento. Con suerte conseguiré ejecutar una compilación de Mac OS. Y ya tenemos por aquí una versión de Linux, de Mac y de Windows, gente. Ya pueden descargar el código y el emulador de Nintendo Switch 2. Vayan y corran a instalarlo si quieren un virus en el PC, evidentemente. Gente, como que aprovechando las similitudes de la CPU de Nintendo Switch 1 con Nintendo Switch 2. No se parecen en nada la CPU de la Nintendo Switch 1 con la Nintendo Switch 2. Como que basado en el código de Yuzu, que es un emulador de Nintendo Switch 1. Y encima, gente, que no va a salir un emulador en un mes de haber salido a la consola, que ni siquiera le han hecho homebrew. Obviamente es un virus. Y que el lanzamiento, por lo menos el Oboromi tuvo la decencia de no engañarte con un lanzamiento. Esto simplemente fue para llamar la atención. Pero este ya con lanzamientos. ¿Quién sabe qué hay cuando lo descarga? Mira, aquí hay unos emojis de risa y yo no lo voy a instalar. Y mientras aún estaba en directo, apareció el proyecto de emulación Action, que de su Twitter oficial ya nos mostraba por acá cómo abría el emulador con esa interfaz tan pedorra que están viendo, y cargaba el Mario Kart World, que como ven acá arriba le iba a unos FPS bastante inestables, pero le cargaba más o menos, y nos mostraba capturas corriendo el Cyberpunk a 40 FPS. Aquí nos mostraba otras imágenes del Mario Kart World, que esta imagen fue la que me spamearon en el Discord señalándome que ya se había filtrado un emulador de Nintendo Switch 2 que todavía no había salido para que todos lo descargáramos, pero que estaba en desarrollo. Pero es que en el propio Twitter, si tú subes un poquito, ves cosas como es. Y es que dicen por acá que nuevas imágenes de nuestro emulador ejecutando el Peppa Pig MLG Simulator. Y nos muestra este video en el que el emulador está corriendo una versión del juego de Peppa Pig. Que bueno, juzguen ustedes mismos qué carajo es esto. Lo que también nos dejaban en su Twitter y en el Discord del emulador era su Patreon, que ya ven que tiene 94 miembros. Tenía un post en TikTok donde mostraba más pruebas corriendo juegos, que ya lo eliminaron. Y tiene 4 miembros de pago. Hay 4 personas que pagaron para apoyar el emulador. Y creo que es evidente que no tengo que decir que esto es que ya no es una estafa, sino que es simplemente un chiste, porque cuando entras a tu Twitter encuentras cosas tan ridículas como que ya está también corriendo juegos de PlayStation 5 con un supuesto emulador de Play 5. Aquí está corriendo el Astro Bot. Por acá diciendo que el emulador de Sudachi son virus y que no lo descarguen, porque el creador de Sudachi estaba diciendo que evidentemente este emulador es un chiste. Por acá está diciendo que el emulador Action colabora con Donald Trump. De hecho tiene un post donde indica que las personas woke no pueden utilizar este emulador, así que nosotros que somos latinos pues no podemos. Y aunque yo veía esto
como un simple chiste, ya ven que hay gente que sí está pagando por este tipo de proyectos, que lo siguen. Lo peor de esta mala broma es que cuando la gente lo empezó a señalar, puso el siguiente mensaje en su Discord diciendo que el emulador cerraba, que cerraba porque Nintendo llegó a un acuerdo privado con él diciéndole que estaba incumpliendo las normas, que estaba afectando sus derechos y que estaba compartiendo runs ilegales, y encima les pone acá que está demostrado que esta comunidad no se merece un emulador de Nintendo Switch 2 simplemente porque la gente señaló su estafa, porque ya ni siquiera es un chiste, es una especie de estafa porque hay gente pagando por eso. Y es que gente ya se los había dicho, pero se los vuelvo a recalcar: un emulador de Switch 2 no va a salir en un mes, y para que salga un emulador de Switch 2 primero tiene que pasar un paso clave. Sin eso no se va a poder, que sí se está trabajando en eso y ya hay adelantos y gente que se encarga de eso 24/7. Eso se lo expliqué en este video de acá, donde les mostré con datos y con un recuento histórico cuánto tiempo tardará en llegar a un emulador de Switch 2 mínimo y cuáles son los que se necesita que se cumplan para tener como tal un emulador de Nintendo Switch 2. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. No descargues cosas que yo no te recomiendo, que te van a llenar de virus. Quiero mucho, espero en los directos los domingos. Bye.